Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración de Logística de la Universidad Manuela Beltrán. Este trabajo corresponde a prácticas 2, entrega de resultados de acuerdo a la práctica establecida y a la mejora que se haya querido o que se quiere implementar. Eh, Básicamente estos son los resultados del estudio. Vamos a hacer rápidamente una abrebocas, un contexto para tener muy claro eh, sobre qué hablamos y asimismo lo que propusimos y los resultados de las propuestas en ejecución. Lo primero que nosotros hicimos fue, bueno, identificar, yo trabajo en una aerolínea, se llama Bianca, más precisamente en el área de selección de equipaje, en donde se lleva un registro manual, en donde teníamos un tiempo muy corto, en donde nos daban un listado al final del vuelo para comparar si las maletas que efectivamente tenían que ir en ese vuelo se fueron o no se fueron, o se enviaron otras. Esto nos generaba los sobrevuelos, que genera primero molestia para el cliente, segundo unos costos que pueden sumarse y pueden sumar bastante dinero en 6 meses, en un año, por el tema de compensación del equipaje. Entonces lo que se quería evitar, el proyecto consistía en evitar los sobrevuelos. El paquete de medidas que yo hice y que expuse en el trabajo anterior me era primero categorizar los vuelos según la matriz de riesgo que yo hice, establecer protocolos según el sistema de esa misma matriz de riesgo, implementar un formato nuevo que lo veremos a continuación y a futuro recopilar toda esa información para que nos arrojen KPIs y podamos empezar a medir y a mejorar todo el sistema pues que tenemos nosotros. Adicional a eso, también tener muy en cuenta el comportamiento de los vuelos en tiempo y cantidades, cada cuánto está llegando equipaje y más o menos cuáles son los picos en donde yo debo imprimir ese listado para mantenerlo actualizado. Ese paquete de propuestas, entonces se expuso, este trabajo se expuso, el estudio preliminar y la sugerencia para efectuar un paquete de medidas para minimizar la problemática que se estaba presentando. Esta exposición se hizo a los líderes que manejan toda la parte de selección, aproximadamente 12 a 15 personas, y al gerente de operaciones terrestres de Avianca, el doctor Rubén Atortúa, quien da el visto bueno y pues él nos pide hacer 20 vuelos de prueba para ver cómo nos da. Me parece muy buena la idea, pero dice que primero tenemos que hacer unas pruebas piloto. Eh, Nos fuimos para hacer esas pruebas pilotos y aquí llevamos los resultados. Aquí, como lo pueden observar en el cuadro, estos fueron las fechas, los vuelos en donde se ejecutaron las pruebas. Esto es la cantidad de operarios que estaban y lo que está encerrado entre paréntesis, la persona que estaba encargada de hacer el control. O sea, la persona que inicialmente tendría que anotar a mano, ya no anotaba a mano, sino que era la persona que tenía que identificar la maleta y darle las características en el listado o en el nuevo formato que yo les di. Entonces, en todos tenemos que solamente una persona, no solamente me dediqué yo, hubieron colaboradores del área, compañeros míos que se sumaron a esto y quisieron colaborar, porque también era muy importante pues, conocer la experiencia de ellos. Es algo que yo rescato, que yo lo puedo hacer, y digamos que como yo lo hice, puedo decir mil maravillas de las cosas, pero a ciencia cierta, cuando uno tiene la óptica de otras personas, de pronto eso le ayuda a ser un poquito más objetivo. Como lo ven, podemos tener vuelos desde 316, que fue el máximo que tuvimos en Madrid, Madrid 10 de número 10, el vuelo número 10 de Madrid, donde eran 6 personas y solamente pues estaba haciendo un notable. Se hicieron 4 actualizaciones. ¿Qué quiere decir eso? 4 impresiones. Esto se empezó a efectuar 3 horas antes del vuelo. Se hizo otra 45 minutos después, otra 45 minutos después y otra al cierre. O sea, hace faltando una hora para que se haya el vuelo. La novedad, la medida, el promedio que nos da en cada aumento es de 26 maletas. Este fue uno de los más altos. Y tenemos novedad de retiros. Vale notar que cuando les mostré las evidencias, no tuve acceso a todas las evidencias, ya que como entenderán, los registros de las maletas son de carácter confidencial. Entonces pude obtener algunas que no tenían como mucha relevancia, vuelos que no tenían mucha relevancia, pero vuelos que tenían este carácter
de estar vigilados, todos los que van hacia Centroamérica, todos los que van hacia Europa, Centro y Norteamérica y Europa, son vuelos controlados en donde la información es muy delicada. ¿De quién vuela ahí? Entonces no pude obtener información de todo, pero por lo menos en este Madrid, donde teníamos las tres novedades, e incluso la persona encargada de hacer la inspección por parte de vigilancia vio el visto bueno de esas 3 maletas para viajar, y con mi sistema logramos detectar que esas maletas iban para el día siguiente, o sea que no tenían que ir en ese vuelo, que esas maletas eran producto de una conexión o de el empalme de otro vuelo que venía procedente hacia Bogotá y que de Bogotá salía hacia Madrid. Entonces lo pudimos evidenciar que incluso a los de seguridad le ganamos con el control. Es algo pues bastante bueno. La calificación las califiqué de 1 a 5. Este vuelo tuvo una calificación de 4. Fue uno de los primeros vuelos en donde fue un poquito difícil empezar a manejar todo ese aspecto, sobre todo por la colaboración de los compañeros, porque no tenían muy claro para manejar los tiempos, de que solamente podían tener en cuenta a subir a los contenedores o enviar al avión solamente lo que yo había chequeado y no como lo estaban haciendo antes. Entonces hay un poquito de dificultad, un vuelo bastante complejo. Ahí tenemos observaciones en el Lima, tenemos observaciones en el Santiago de Chile. Luego volvemos a ver en el Lima 131, donde encontramos 4 maletas, que así les tengo evidencia, en donde Salas nos las retiró. ¿Qué quiere decir? Las maletas las ingresaron al sistema del vuelo que tenían que salir, pero en el transcurso del vuelo, mientras bajaban las maletas, el departamento de equipajes de Salas sacó del sistema esas 4 maletas y yo ya las tenía físicamente. Si yo no hubiera tenido un listado o no hubiera tenido ese formato, precisamente lo que hubiera ocurrido es que yo hubiera enviado esas 4 maletas allí y se hubieran ido de sobrevuelo. No tendrían que ir ahí y las hubiera enviado porque no tenía ningún aviso de ningún tipo. Entonces este formato me ayudó a corregir eso. Eso lo ponemos en evidencia de donde dice novedad retiro. Realmente son pocas las que pasan, pero estamos hablando de que estaba haciendo un vuelo diario, máximo 2 vuelos diarios, en una terminal donde se mueven aproximadamente de 50 a 60 vuelos en esa área donde yo estoy. Entonces multipliquen todo esto por 60. Entonces van a ver que el volumen es bastante alto. Solamente son pruebas pilotos en ni siquiera el 10%. Estamos hablando que yo hice pruebas en aproximadamente el 1,5% de los vuelos que salían diarios o salían de la parte internacional donde me encuentro yo trabajando. Entonces vamos a poder ver que aunque veamos números pequeños acá, de que uno dice, uy, a lo mucho son 14 maletas, eso no es mucho, pero si multiplicamos eso por 60 nos va a dar un número bastante grande. Entonces eso es un aspecto a tener en cuenta. Esta es la tablita, la dejo ahí, pues ya la hemos visto, para que la tengan muy en cuenta, pues como evidencia. La otra evidencia que se podría ejecutar o mostrar serían los formatos, ya lo vamos a ver a continuación, pero les recuerdo, no pude tener acceso a todos, ya que por políticas de seguridad de la compañía y el alias data, yo no puedo tener acceso a toda la información. Puedo tener acceso a unas cuantas cositas, no muchas, pero pues que me van a servir a soportar las cosas. Esta misma exposición se le hizo de manera completa, pero con el escaneo, el documento físico al señor gerente de operaciones terrestres, doctora Tortuga, quien pudo evidenciar ya con más detalle la mejora que se pudo implementar ahí. Entonces vamos a ver un poquito las observaciones. Entonces esto es a lo que yo me refería. Nosotros tenemos esta maleta que estaba marcada para el 131 con la numeración, igual esta. Ustedes como lo ven, no tiene forma de sospecha para salir, son estas maletas que están acá. Pero resulta y pasa que Salas, si ustedes se han dado cuenta, aparecía 131. Y resulta que el vuelo real donde tenían que haber salido es Bogotá-Lima, pero el AB25, no el AB131. Entonces démonos cuenta que si yo no hubiera tenido eso ahí, el sistema, yo hubiera enviado esas maletas, no hubiera desconfiado esas maletas y sencillamente las hubiera enviado. Entonces démonos cuenta que sí sirve.
para que ustedes miren más o menos cuáles son los números que tenemos que anotar nosotros, son estos números de acá. Que incluso des en cuenta que no todas las veces sale elegible y nos toca leerlo acá. Entonces, a veces dificulta la lectura de eso y con el tiempo es más complicado. Entonces, una de las observaciones que tenemos, se evidenció que el departamento de salas, quien recibe el equipaje, comete error de ingresar al sistema maletas, generando etiquetas que hacen confundir al colaborador. Recordemos, acá para el vuelo están printeadas todas con el 131, estas maletas de acá, con el vuelo 131, pero efectivamente el sistema nos va a arrojar que es para el vuelo 125, perdón, 25, también, pero que sale en horario distinto. Entonces eso dificulta que cuando lleguen allá. Esas son más o menos las evidencias que yo les pude mostrar. Entonces mire el formato finalmente como quedó. Entonces el formato ya especificó el código, ya no me genera confusión. Ese listado es el listado real de las maletas que tienen que viajar. Entonces ya no estoy escribiendo a la maleta que llegó y la envío, sino que verifico que esté aquí y cuando esté ahí, esa maleta es la que tiene que viajar. Entonces aquí estamos viendo por ejemplo la del Lima 131 del día 15. Estamos viendo, no sé, tengo por aquí visual de otros. Este es el vuelo México, el día 18. México 44 si no estoy mal. Entonces aquí, mire, estos espacios ya se pudo evidenciar, podemos tener razón certera de que la maleta no nos llegó y podemos decirle al departamento de salas, tantas maletas no me llegaron, y eso nos va a ayudar a permitir tener un control, ¿cierto? Aquí tenemos el mismo México del 18, esta es la actualización que yo les hacía prueba. Dense en cuenta que aquí van a aparecer que son 16 maletas las que actualizaron en el sistema. Entonces aquí es otra actualización de 16 maletas. Mirar este otro vuelo, que es el Lima 131, pero el día siguiente, donde se presentó la novedad. Entonces démonos cuenta que realmente sí se pudo mejorar el sistema. El sistema sí funciona. El sistema sí le permite al colaborador tener más facilidad de entender el formato y de saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? En 20 vuelos de prueba no se registró un solo sobrevuelo, o sea, no se envió ninguna maleta que no tenía que ir. Se venció errores de otras áreas, algo que no lo habíamos identificado nosotros o no teníamos cómo sustentarlo. La sensación de los diferentes colaboradores que hicieron la tarea del ejercicio con el formato es de mayor rapidez, pues no tienen que anotar 10 caracteres sino 4 caracteres. Entonces eso le da más rapidez, le da más confianza en el proceso porque sabe que si la maleta no está en el listado no tiene que enviarla. Entonces para él es un respaldo porque ella puede definir, no, esa maleta no la envío porque no está, tiene una seguridad. Y aseguramos un registro de manera detallada y completa para la conciliación de las cosas. Las recomendaciones que debemos seguir para implementar este servicio y hacerlo de carácter mandatorio para todo el área de selección. Primero, capacitar al grupo de colaboradores en general, ¿sí? Es importante que ellos tengan claro cómo se hace cada paso, no porque ellos lo vayan a hacer, pero sí para que entiendan todo el proceso, para que vean qué pudimos evidenciar, qué podemos encontrar en la operación, cuáles son las diferentes cosas que nos podemos encontrar y cómo debemos actuar en las diferentes cosas. Crear un nuevo rol en la operación que se encargará de mantener actualizados los vuelos, el listado de los vuelos. Eso es importantísimo, tener una persona que esté en ejecución de eso. Es decir, tenemos 20 vuelos simultáneos para diferentes destinos, esa persona tiene que estar actualizando sus 20 vuelos. Y el sistema es apto para vuelos a granel, no se recomienda para los vuelos que teníamos nosotros en AKS. Eso serviría siempre y cuando solamente sea de carácter para controlar, carácter de seguridad. Pero para allá el registro no nos sirve por la gran cantidad de maletas y porque tenemos a otro ente trabajando en eso, que son los de Aviation Security. Más bien esto se está pasando a propuesta a pasarles esta herramienta a ellos para que ellos lo puedan efectuar. Aunque supuestamente sea una entrega final, yo creería que queda pendiente algunas cositas que me gustaría complementar a un futuro, independientemente de que la materia se cierre. Les agradezco mucho la paciencia que tuvieron para esto, a la profesora, y pues estaré pendiente de sus operaciones. Muchísimas gracias.